Hola, muy buenas. Estamos una vez más en nuestro podcast express sobre el tema del emprendimiento en Venezuela. Hoy nos acompaña nuestra amiga, la licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la licenciada Victoria Rondón. ¿Cómo está, Victoria? Hola José, bien, ¿y tú? Mira, muchísimas gracias por la invitación, completamente agradecida de estar acá para ayudarte a responder todas las preguntas que tengas sobre emprender. Muchas gracias a ti por asistir con nosotros. Muy bien. Sabemos que el emprendimiento hoy en Venezuela ha pasado por muchas facetas debido a todas las dificultades que ha tenido el país en temas económicos, en temas sociales. Entonces, ¿tú consideras que hay distintos tipos de emprendimientos en Venezuela actualmente? Fíjate, es una pregunta bastante compleja, pero yo te diría que el emprendimiento siempre ha existido, siempre ha estado latente en nuestro país, siempre ha estado presente incluso dentro de todos los venezolanos, porque el emprendimiento no es nada nuevo. Me parece que todos en algún momento fuimos emprendedores de niños queriendo vender calcomanías en el colegio, vendiendo dibujitos o lo que sea. Y es que el emprendimiento básicamente te ayuda a generar tus propios ingresos. Acá en Venezuela y creo que en el mundo existen bastantes tipos de emprendimiento. Los tres más comunes acá en Venezuela son los digitales, que yo a mi parecer son los que considero se mueven más, porque básicamente es donde la gente aprovecha todo este fenómeno digital para promocionar lo que vende. También tenemos el emprendimiento escalable, que pueden ser empresas como Cachea, como Ridery, que invierten una gran cantidad de dinero en plataformas digitales donde le ofrecen servicios a la gente y se dan a conocer muy masivamente en tiempo récord. Y por supuesto también están las pequeñas empresas, que pueden ser las panaderías, las fruterías, los supermercados, empresas muy pequeñas que destinan cantidades de dinero a emprender y a ofrecer sus productos y darse a conocer y todo lo que ellos pueden ofrecer. Sí, yo creo que esa parte de las pequeñas empresas deben ser las que más existen en el mercado, ya que no necesitas un capital tan grande para comenzar. De hecho, yo considero que de repente si tú tienes un dinero guardado, puedes hacerlo hasta en tu misma casa, adaptas un rinconcito de tu casa que no utilices mucho y lo haces como un área de trabajo donde puedes atender a las personas. Es el típico kiosquito que está en la gran mayoría de las calles. Exactamente. Y también fíjate que hay muchos negocios o emprendimientos que combinan estos tres tipos. Hay emprendimientos que dedican ciertos ingresos a tener plataformas digitales, a invertir en publicidades en todas las redes sociales como lo puede ser Instagram, TikTok, y también buscan tener un espacio físico donde las personas puedan conocer lo que ofrecen. O aprovechan un poco de todo para ofrecer la mayor parte de sus servicios a sus clientes y así puedan dar a conocer su emprendimiento. Sí, tienes mucha razón en eso. También, ¿tú qué opinas sobre el emprendimiento como una herramienta para fomentar el liderazgo entre las personas? Wow, fíjate que yo creo que quien es emprendedor es líder nato. Quien es emprendedor tiene que saber de lo que es constancia, de lo que es disciplina y además de eso, el que es verdaderamente emprendedor y empieza con una cantidad mínima de recursos o de capital, tiene que ser literalmente un poco de todo. Tiene que saber de ventas, tiene que saber de leyes, tiene que saber de marketing, tiene que saber un poco de todo para poder sobrellevar todas las situaciones por las que pueda pasar su emprendimiento. Porque no es nada más estar pendientes de las ventas, sino también ofrecer los productos, darse a conocer y todo eso. Sí, yo considero que tienes razón en este punto porque cuando uno es emprendedor, uno no cuenta con unos recursos muy grandes como para que tú puedas decir, bueno, la parte de los tributos que tienes que pagar, vamos a verlo con el contador, o quiero vender este producto nuevo, voy a decirle a la persona de marketing, o quiero llegar a más personas en mi comunidad, voy a contratar a alguien de ventas, sino que cuando uno es emprendedor los recursos son limitados y más que todo cuando uno está comenzando. Entonces tiene que hacer un poco de todo.
Sí, exactamente, así mismo es. De hecho, muchos de los casos de éxito de emprendedores prácticamente empezaron solos ofreciendo sus servicios en las redes sociales y poco a poco, obviamente a medida que crecían, buscaban un equipo de trabajo más grande. Pero usualmente, y es completamente normal, que un emprendedor empiece por sí mismo, solo con una capital mínima y que él mismo tenga que hacerse cargo de todo lo que conlleva su emprendimiento, que repito, no es una tarea nada más, sino varias. Sí. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿tú consideras que un emprendedor debe tener unas habilidades o destrezas en específico para sobrellevar las situaciones, para darse a conocer, para hacer crecer su negocio? ¿O consideras que cualquier persona puede tener un emprendimiento? No, cualquier persona no puede tener un emprendimiento. De hecho, yo considero que el punto más alto de emprendimientos aquí en Venezuela fue a partir de la pandemia en 2020, pero si te fijas, yo me atrevo a decir que quizá el 50-70% de esos emprendimientos cayeron y cuando buscas explicarlo o buscas el por qué, realmente es porque no tuvieron constancia o disciplina sobre el emprendimiento. Porque sí hay que tener ciertas habilidades para emprender. Emprender requiere de constancia, requiere de disciplina, requiere de muchísima información sobre lo que haces. Yo creo que hay varias etapas en el emprendimiento, como lo son averiguar cuál es tu público objetivo, los productos que ofreces, el target, a quién quieres llegar con tu emprendimiento. Y son cosas que si no investigas o si no investigas qué tan rentable es tu emprendimiento, eventualmente ese emprendimiento va a caer. Y cae porque es lo que te digo, no tienen ningún tipo de medida al tiempo para saber si es sostenible o no. Entonces, yo creo que dentro de las habilidades de un emprendedor, básicamente la primera habilidad que puedo decir es que tiene que empalmarse por completo de lo que él quiere ofrecer, de buscar por completo información sobre los productos que ellos quieren ofrecer, sobre el mercado, sobre su competencia, sobre la segmentación, al igual que sobre los precios, sobre quién tan rentable es en el tiempo y obviamente considerar otros factores como la rentabilidad a través del tiempo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad para emprender, no solo por un tema monetario, sino por un tema más personal, un tema más mental. Porque claramente cuando uno está emprendiendo, se está empezando a dar a conocer, pueden haber días buenos donde tú estás diciendo, wow, se cumplieron todos los objetivos que tenía estipulado, vendí bien hoy, quizás no vendí tanto, pero tengo nuevos clientes potenciales o he llegado hasta tal sitio. Pueden haber días así y también pueden haber días donde tú dices, wow, no vendí nada hoy. O wow, esto aumentó, voy a tener que aumentar mis productos, por lo tanto nadie me va a comprar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago con todo esto? Hay muchos momentos de duda en emprender. Es por eso que tú necesitas, uno, necesitas perseverancia, necesitas dedicación, necesitas saber aguantar la presión, Claro, necesitas saber totalmente. cómo improvisar de la manera correcta para que en caso de que haya algún error, ya sea tuyo, de una persona con la que estés trabajando o de un mismo cliente incluso, no tienen que saber cómo resolver eso y aún hacerlo contando con que no tienes los suficientes recursos. Entonces, creo que si hacemos un recuento de las habilidades serían uno, la perseverancia, dos, la disciplina, tienes que ser disciplinado, levantarte todos los días temprano, cerrar a una misma hora, abrir en una misma hora, que las personas noten que eres de confianza. Necesitas también tener mucho conocimiento sobre el área en la que estás emprendiendo. Necesitas también ser una persona de palabra, porque en el mundo del emprendimiento la palabra lo es todo. Entonces, son muchas habilidades que uno necesita para emprender, ¿correcto? Sí, claro, porque es que fíjate, si yo por lo menos voy a hablar del rubro de la moda y la industria de la ropa porque es el que más conozco y del que más puedo decir que me apasiona, ¿de qué te sirve vender camisas si no averiguas si realmente esas camisas están en tendencia o son las que el público está necesitando en este momento?
¿De qué te sirve traer camisas importadas de China, por ejemplo, si no sabes nada sobre los acabados o el tipo de tela? Porque aunque no te creas, muchas veces es común que tú, por ejemplo, estés vendiendo una camisa y te llega una persona que sea costurera y no conozca el tema o te diga, mira, esta costura está mala, esta tela no es nada fresca para mí, no me sirve. Entonces yo creo que ahí caigo o me vuelvo repetitiva en decir que el emprendedor básicamente todos los días tiene la misión de informarse en su rubro tanto como pueda. Así como tú también dices, tienes que ser constante, levantarte todos los días temprano, informarte de todo lo que tú puedes hacer por mejorar tu emprendimiento. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Muy bien, Victoria. Antes de comenzar esta entrevista, yo tuve la oportunidad de leer sobre tu tesis y me pareció muy interesante la parte que habla sobre los procesos de estudio de mercado. Entre esos procesos estaba determinar cuál es la necesidad de tu público objetivo, del mismo mercado. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Wow, fíjate que como te decía antes, prácticamente el emprendedor debe empalmarse lo más posible de su emprendimiento. El emprendedor debe buscar saber qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se está moviendo, cuál es su público objetivo, qué es a lo que quiere llegar y qué tanto quiere alcanzar, lograr con su emprendimiento. Muy bien, y siguiendo a eso, estaba la parte de el muestreo de consumidor, porque claramente no todos los consumidores te pueden servir para un muestreo de datos. No, claro que no. De hecho, un punto va con el otro. Y es que como emprendedor debes segmentar tu mercado, tener o fijar un rango de edad de tu público objetivo, qué es lo que quieres llegar, si te quieres dirigir a hombres y mujeres o a mujeres nada más o también el público de los niños. Como emprendedor debes buscar literalmente definir lo más posible a tu público ideal y a los que le quieres llegar, con los que quieres conectar, los que quieres que sean tus posibles clientes. Eso lo puedes lograr a través del análisis de datos, a través de campañas, buscando describir siempre el perfil ideal de tu cliente. Ok, y una vez determinado tu público objetivo y ya has realizado todas las pruebas que necesitas para conseguir la información que estás buscando, ¿qué haces con esta información? Bueno, básicamente la analizo, la interpreto y la llevo a la realidad. La llevo a la realidad ya sea aplicándola literalmente en mis redes sociales o buscando conectar o encontrar a esas personas que fijen o se alineen con lo que yo quiero proyectar en mi emprendimiento. Y una vez que ya tienes estos datos, esta información que tanto estabas buscando, ¿cuál es el destino final de esta información? ¿Qué es lo que se hace con ella? Bueno, Miguel, fíjate, yo creo que esta pregunta es más bien dependiendo de qué tan consolidado está tu emprendimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque si eres un emprendedor que apenas está comenzando y no cuenta con un equipo de trabajo, yo lo que te sugiero es, una vez tengas recopilada toda esta información, pues planifiques estrategias donde las puedas aplicar, ya sean estrategias de venta o de marketing. Ahora bien, si tienes un equipo más consolidado, pues a través de informes o reuniones, lo ideal o lo idóneo sería que te reúnas con tu equipo y se planifiquen para aplicar todas estas estrategias de maneras exitosas. Incluso pueden ser entre departamentos para que todos juntos logren una meta en común con el emprendimiento. Fíjate, es muy interesante el punto que acabas de exponer porque nos revela dos realidades del emprendimiento. La realidad que vemos todos los días de pequeño emprendedor que está comenzando, que tiene recursos no tan extensos, y la realidad de emprendimientos que están más estructurados, tienen más tiempo en el mercado, cuentan con más equipos. Fíjate que lo que yo veo que ambos tienen en común es que alguno en un determinado momento va a necesitar un financiamiento de afuera de su emprendimiento para hacerlo crecer con el tiempo a una mayor velocidad. Sí, Miguel, en verdad hay varios tipos de financiamiento. Ahora bien, yo considero que el más común acá en Venezuela es el de capital propio, donde básicamente el emprendedor destina cierta cantidad de capital a su emprendimiento. Ahora bien, quiero hacer una aclaratoria. Es totalmente normal que un emprendimiento comience con un capital propio y que con el paso del tiempo
este emprendimiento se vaya expandiendo con ese capital propio para ampliar tanto a quizás un lugar físico como en personal, como incluso en mercancía. Sí, claro, de hecho en esta parte es donde entran las entidades bancarias que les permiten a los emprendedores, ya sea con planes de pago, con mini créditos, que eso es algo que se ha hecho bastante popular con el paso de los años, los mini créditos que no son créditos a largo plazo, sino que son a corto plazo y obviamente cantidades más pequeñas. Y estos sirven para que por lo menos las empresas o los emprendimientos ya un poco más formados puedan seguir avanzando sin necesidad de que tenga que pasar 3 4 meses, por ejemplo, para reunir una cantidad importante como $10,000. Pueden hacerlo en vez de 4 o 5 meses para conseguir las ganancias necesarias para hacer esa inversión, hacerlo en una semana. Cosa que es algo muy atractiva ya que generalmente esas inversiones traen más capital a la empresa en forma de ingresos, con lo cual gracias a estos ingresos pueden pagar ese financiamiento y seguir avanzando ya sea por sus propios ingresos o porque después de pagar ese crédito piden otro crédito para algún otro proyecto. El punto es que los créditos son algo muy importante para el financiamiento de empresas, ya sea una empresa que valga $10,000 o una que valga millones. Es algo que se utiliza en todo el sector del emprendimiento y de las empresas de cualquier tamaño. Sí, Miguel, fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que tienes razón. Y es que actualmente se cuenta con muchos beneficios y muchos tipos de financiamiento para emprender. Ahora bien, yo creo que ya queda de parte del emprendedor básicamente comenzar con el emprendimiento. Sí, las personas muchas veces se quedan en planificaciones, se quedan en mejor esto, mejor aquello, y yo creo también que lo mejor es simplemente dar ese paso porque creo que uno nunca va a estar lo suficientemente preparado para todo lo que te vas a encontrar en el camino del emprendimiento. Bueno, Victoria, muchas gracias por aparecer en el programa de hoy. Espero puedas aparecer en siguientes episodios y finalizamos por hoy. Hasta luego. Chao, muchas gracias por la invitación.